En anteriores videos se explicó cómo generar un vector y las operaciones básicas de los mismos en MATLAB. Ahora veremos cómo aprovechar las características de los mismos en un programa, para lo cual realizaremos un pequeño programa que nos permita calcular el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es hacer un borrado de variables, un borrado de pantalla, y pediremos las dos variables básicas para hacer estos cálculos. Las variables básicas son el radio, por lo tanto vamos a emplear nuestra variable R para guardar el radio. Entonces vamos a pedirle al usuario por medio del input que nos dé el valor del radio. Y vamos a guardar en la variable H la altura de nuestro cilindro. Entonces, altura del cilindro. Ok, lo primero va a ser el calcular el área de la base. Recordemos que el área de la base de un cilindro es un círculo, para lo cual entonces el área de la base va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Normalmente si estuviéramos trabajando con un escalar lo dejaríamos como se muestra en la pantalla. Sin embargo, estamos generando un programa que aproveche también las capacidades de los vectores. Por lo tanto, como la variable radio, R en este caso, podría recibir un escalar o un vector, entonces le vamos a poner el operador punto para que no nos ocasione ningún problema. El siguiente paso es calcular el área lateral. Recordemos que el área lateral de un cilindro es un rectángulo cuya base es el perímetro del círculo multiplicado por la altura, que vendría siendo la altura de nuestro cilindro. Entonces el área lateral va a ser igual a 2 por pi por r, y todo esto multiplicado por h. Ok, si lo dejamos como se muestra en la pantalla, solamente aceptaría o generaría sin marcar ningún error los cálculos para escalares. Sin embargo, estamos tratando de aprovechar el potencial del manejo de vectores en MATLAB, para lo cual nos damos cuenta que el 2 es un escalar, el valor de pi también es un escalar. Esos dos pueden ser multiplicados por un vector, porque r puede tomar o recibir varios valores. Sin embargo, como un escalar por un vector no necesita el operador punto, entonces no es necesario ponerlo. Sin embargo, el resultado de esto nos va a generar un vector, y multiplicado por otro vector que podría llegar a ser la altura, entonces es necesario ponerle un punto para que nuestro programa acepte tanto que se introduzcan varios valores del radio, como también varios valores de la altura de diferentes cilindros. El siguiente paso es calcular el área lateral, el área total. Es el siguiente paso. Entonces recordemos que el área total es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Como en este caso la multiplicación es un escalar por un vector, no necesita punto, y al ser una suma de dos posibles vectores tampoco necesita punto, entonces simplemente queda como se muestra en pantalla. Por último es el calcular el volumen de nuestro cilindro. Entonces recordemos que el volumen del cilindro es igual al área de la base multiplicado por la altura. Sin embargo, el área de la base puede ser un vector y la altura puede ser otro vector, por lo tanto es importante ponerle el operador punto para que se pueda hacer la multiplicación elemento a elemento. Una vez que ya se tienen los cálculos, no queda otra más que el último paso es mandar a imprimir los resultados. Primero vamos a hacer una impresión sencilla con un f'printf. Entonces vamos a poner f'printf, por ejemplo, el área de la base. Bueno, vamos a ponerlo más bonito, el área de la base.
igual y le ponemos porcentaje 4.2f, esto para que nos arroje dos decimales después del punto, un salto de línea y mandamos a imprimir el área de la base. ¿Sale? En caso de que el área de la base sea un vector, esta instrucción se va a imprimir tantas veces como elementos tenga nuestro vector. Vamos a hacer lo mismo para cada una de las otras variables. Entonces vamos a mandar a imprimir el área lateral. Igual le ponemos porcentaje 4.2f. Hacemos un salto de línea y mandamos a imprimir nuestra área lateral. Ahora mandamos a imprimir nuestra área total. Entonces ponemos área total igual a porcentaje 4.2f, salto de línea, coma, perdón, cerramos el apóstrofe y mandamos a imprimir el área total. Por último, lo único que nos hace falta mandar a imprimir es nuestro volumen. Entonces ponemos volumen igual a porcentaje 4.2f, salto de línea y mandamos a imprimir nuestro volumen. Ok, vamos entonces a guardar nuestro programa y a correrlo. Entonces ya guardamos nuestro programa y ahora vamos a probarlo. Entonces para lo cual presionamos Run, nos pide el radio. Recordemos que nuestro programa puede funcionar tanto para escalares como para vectores. Vamos a probarlo primero con un escalar. Le vamos a poner un radio de 1 y una altura del cilindro de 1 para que sean fáciles de hacer las operaciones. Y entonces nos va a arrojar el área de la base, que es 3.14. Recordemos que sería 3.14 por 1 elevado al cuadrado, por lo cual está bien. El área lateral son 6.28, el área total son 12.57 y nuestro volumen es 3.14. Ok, sin embargo, lo que queremos aprovechar es la ventaja de trabajar con vectores y con sus respectivas operaciones, como en este caso la multiplicación elemento a elemento, o elevar cada uno de los elementos de un vector a una potencia, como en este caso al cuadrado. Entonces, nos pide el radio. Vamos a generar un vector a partir del teclado. Entonces abrimos nuestro corchete y vamos a meter dos valores para el radio. El valor de 1 con el que acabamos de hacer el cálculo, por ejemplo un segundo valor para un segundo radio, en este caso de 3, y vamos a meter dos alturas. En este caso vamos a aprovechar otra vez el valor de 1 y para un segundo cilindro un valor de 5. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos dos problemas que nos pidieran calcular esto, nuestro primer problema tendría un radio de 1 y una altura del cilindro de 1, y nuestro segundo problema tendría un valor de radio de 3 con una altura de 5. En el momento en que nosotros demos Enter, nos van a arrojar los valores de cada uno de estos cilindros. Primero nos arroja el área de la base para el primer cilindro de 1, de radio 1 y de altura 1, y después nos arroja el área de la base para el cilindro de radio 3 y de altura 3, perdón, de altura 5. Y así se van mostrando cada una de las variables que queremos calcular. Entonces nosotros podríamos poner varios valores de radio, varios valores de altura de cilindro, y nos arrojaría, aprovechando este pequeño programa, los respectivos resultados dependiendo del número de datos que estemos trabajando. Otra forma en la que nosotros podríamos presentar estos datos, en lugar de utilizar el tradicional fprintf, es por medio de una instrucción que se llama table, que lo que nos hace es generar una tabla de resultados, para lo cual voy a utilizar, por ejemplo, una variable que se va a llamar res para guardarlo ahí como resultados, y lo que voy a poner es la instrucción table. ¿Cómo funciona esta instrucción? Lo que yo tengo que darle como primeros argumentos son los vectores, pero se los tenemos que dar en forma de un vector tipo columna, no un vector tipo fila. En este caso, por ejemplo, si yo solamente voy a mandar a imprimir el radio de cada
uno de nuestros cilindros, voy a poner la altura de cada uno de nuestros cilindros y voy a decirle que también nos muestre en pantalla el resultado del área de la base y del volumen, para lo cual entonces vean. Voy a poner nuestra variable R y voy a ponerle un apóstrofe. Esto significa que si no es, que haga la transpuesta del vector. ¿Qué significa la transpuesta? Que si el vector es un vector tipo fila, lo convierte en columna, y si es un vector tipo columna, lo convierte en fila. En este caso nuestros vectores son tipo fila porque así los estamos metiendo a través del teclado, entonces nos los va a convertir en un vector tipo columna. Coma. Después vamos a poner nuestra altura, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a transponer, vamos a poner el área de la base, la vamos a transponer, vamos a poner el volumen, igual lo transponemos, le ponemos coma y vamos a abrir una apóstrofe. Aquí vamos a poner lo siguiente, vamos a poner la instrucción variable name, ¿sale? Porque lo que a continuación le voy a poner a nuestro programa es el nombre o la cabecera del título de cada una de las columnas. Entonces en nuestro caso sería radio, todo esto como una lista, y como elementos de la lista son cadenas de caracteres con los nombres. El segundo sería la altura. Ok, el siguiente sería el área de la base, entonces le ponemos área base para que no se haga tan largo, y por último ponemos volumen. Cerramos nuestra lista de variables y cerramos nuestra instrucción y le ponemos un punto y coma para que no nos genere un eco. Y por último simplemente mandamos a imprimir, en este caso por medio de de la instrucción div, simplemente el resultado. Veamos entonces cómo queda en la pantalla. Volvemos a correr, vamos a usar los mismos datos de hace rato, entonces vamos a poner como datos del radio el 1 y el 3 en un vector, como datos de la altura el 1 y el 5, y entonces vean cómo nos genera una tabla acomodada donde nos muestra que, por ejemplo, para un radio de 1 y una altura de 1 tenemos una área de la base de 3.14 y un volumen de 3.14, y para un radio de 3 con una altura de 5 tenemos un área de la base de 28.274 y de 141.37.